Bienvenidos a una nueva velada de Halloween TikTokers. En esta ocasión os tenemos preparada una llena de historias de creepypastas. Comenzaremos con una basada en una de las criaturas de Trevor Henderson, la mujer del autobús. Era una noche cualquiera, con mucha niebla, y Valerie caminaba hasta la parada de autobús. Su parada de siempre se encontraba en obras, por lo que debía andar algo más de lo normal hasta llegar a la nueva parada temporal. Eso le hacía menos gracia cuando salía de trabajar por la noche y debía caminar sola por la calle. Mientras andaba no podía quitarse de la cabeza su último sueño, así que para intentar despejarse decidió llamar a Lou por teléfono. Cuando le contó por dónde se encontraba, su amigo se ofreció a recogerla en coche, pero ella le dijo que todo estaba bien, no era necesario. Simplemente necesitaba a alguien con quien hablar mientras llegaba a la parada. Últimamente tenía muchas pesadillas en las que se encontraba en un autobús y decidió contarle sus sueños a Lou. Algo que se repetía era que siempre llegaba tarde. No es que lo supiera por la hora del reloj, sino que simplemente dentro del sueño ella sabía que iba con mucho retraso. Cuando intentaba ver al conductor no lo conseguía, ya que se encontraba detrás de un cristal opaco por el frío y el hombre no podía escuchar su voz. La idea de no poder ver al conductor, de estar atrapada en un viaje sin rumbo, todo aquello la llenaba de desesperación. Lou le dijo que aunque parecía estresante, no le parecía una pesadilla muy aterradora, aunque Valerie sabía que había algo más profundo en aquellos sueños. Hay noches en las que ni siquiera sé cuándo me subí al autobús ni a dónde se dirige. Todo está envuelto en una medianoche eterna y las calles son desconocidas. Lou le preguntó si había algo más que le perturbara. Pues normalmente voy sola, pero en mi último sueño había alguien en los asientos traseros. Las luces parpadeaban y aunque nunca la vi, ya que no me atreví a mirar directamente para atrás, sentí que era una mujer. Si llego a mirarla estoy segura de que algo terrible sucedería. Lou se puso visiblemente ansioso ante aquella revelación y con un susurro le preguntó a su amiga cómo terminaba la pesadilla. Sin embargo, Valerie frunció el ceño, tratando de recordar, pero el final se desvanecía como la niebla a su alrededor. Mientras continuaba caminando, un grito rompió el silencio de la noche. Valerie se detuvo mirando a su alrededor. ¿Lo escuchaste?, murmuró al teléfono. Podría ser solo alguien borracho. ¿Estás segura de que estás sola en esa calle? Mejor paso a buscarte, respondió su amigo. Valerie se sintió atrapada entre su orgullo y el temor que la envolvía. Estoy bien, Lou, no necesito que vengas. Aunque en el fondo se moría de ganas. Cuando estuvo a punto de caer en pedir a Lou que fuera a recogerla, un autobús se detuvo ante ella. Sin pensarlo dos veces, se subió dejando atrás la sensación de peligro. Al entrar el ambiente era familiar, pero pesado e incómodo. Se dirigió hacia los asientos traseros y entonces escuchó un crujido como si fuera de madera vieja. Aquello no tenía sentido. Al estar dentro, los recuerdos de sus pesadillas volvieron con fuerza. Intentó presionar el botón de parada, pero el conductor no se detuvo. Vale, ¿estás bien?, le preguntó Lou por teléfono. Sin embargo, el sonido de un cristal rompiéndose a su alrededor la hizo temblar. Lou, hay algo aquí. Siento que está detrás, susurró con la voz quebrada por el miedo. Lou le pidió que sacara una foto hacia atrás para ver si era solo su imaginación y sus nervios. Con manos temblorosas, la joven tomó una foto del espacio detrás de ella y la envió. Pero al mirar la imagen, un escalofrío recorrió su espalda. Los crujidos continuaron. Valerie, enloquecida por la angustia, presionó el botón de parada repetidamente. ¿Por qué no se detiene? ¡Oh, no! 14% de batería. Creo que voy a morir esta noche. Después de ver la foto en el móvil que le había enviado su amiga, de repente un sonido de golpes resonó en la casa de Lou. Él, tan aterrorizado como Valerie, agarró un bate de béisbol y le indicó que iba a llamar a la policía, poniendo a ella en espera. La joven, llena de pánico, murmuró que solo quería salir de ahí y comenzó a expresar su arrepentimiento por la decisión de haberle enviado la foto a su amigo. Después de un tiempo, un corte en la llamada volvió a sonar. «Lou, ¿estás ahí?». Él le confirmó que no había sido capaz de llamar a la policía. Cada vez que intentaba hacer la llamada se producía un ruido raro en la línea y se cortaba.
Val, desesperada, corrió hacia el conductor golpeando el vidrio. ¡Pare! ¡Déjeme salir! ¿No me oye?, gritó, pero el hombre no respondió. La figura detrás de ella parecía acercarse y el crujido resonaba cada vez más fuerte. De repente algo golpeó la puerta de la sala de estar de Lou. Su puerta se abrió con un crujido y se produjo un largo silencio. En ese instante, un estruendo se escuchó tanto en casa de Lou como en el autobús, y el joven comenzó a hablar con una voz extrañamente monótona. Tenías razón, Valerie. No deberías haberla mirado a la cara. El corazón de Valerie se detuvo. La mujer del autobús avanzó rápidamente hacia ella. Gritó con todas sus fuerzas, pero sus gritos se interrumpieron de manera desconcertante. Lou colgó la llamada y todo se detuvo. La noche se tragó sus gritos y el autobús en silencio continuó su viaje a un destino desconocido. ¿Qué os ha parecido esta criatura? Tenemos que confesaros que a nosotros nos ha dado pavor pensar en ir en autobús por la noche. Aunque con el coche tampoco estamos muy seguros. Y si no, solo tenéis que recordar con nosotros esta historia con otra criatura de Trevor Henderson, Longhorse. Era plena noche y conducía mi auto por una carretera rural mal iluminada. Me acompañaba mi mujer de copiloto y mis 2 hijos en el asiento trasero. Volvíamos de visitar a mis suegros en su casa de campo. Debíamos haber vuelto antes. Los niños ya tendrían que estar acostados, pero el tiempo se pasó volando. De hecho, yo era el único que iba despierto. Todos estaban dormidos en sus asientos. A mí también me empezó a invadir la sensación de sueño y me puse alerta. No podía distraerme. Aquella carretera era peligrosa, con algunas curvas muy cerradas. Y para empeorarlo, empezó a desatarse el mal tiempo y el viento azotaba las ramas de los árboles. Solo pensaba en llegar por fin a casa y descansar en mi cama. Se me ocurrió poner música o bajar la ventanilla para espabilar, pero eso despertaría a los demás. Así que traté de concentrarme en la carretera. Pero no podía evitarlo. Los párpados me pesaban y los ojos se me cerraban. Pensé que no pasaba nada por descansar la vista unos instantes. Apenas había otros coches y es raro que se cruce algún animal. Mis manos manejaban de forma automática, pero mi mente empezó a nublarse y entré en un estado de semi-inconsciencia. No sabría decir si lo que sucedió fue real o solo un producto de mi imaginación. Al girar en una curva pude ver entre la oscuridad una figura extraña a un lado de la carretera. Una especie de animal, pero no uno normal. Al principio pensé que era el esqueleto de un caballo. La calavera era como la de ese animal. Pero me di cuenta que al cráneo le seguía un cuello largo y fino, como una serpiente, que parecía no tener fin. De pronto la cabeza se levantó y me miró fijamente. De la impresión me asusté y perdí el control del coche, saliéndome de la carretera y chocando contra un árbol. El susto me despertó y me di cuenta de que solo estaba soñando. Volví a ser consciente de que estaba conduciendo mi auto, con mi familia aún dormida. Por suerte, la impresión me mantuvo despierto, intentando descifrar qué significado tenía aquella visión y esa criatura tan extraña y espeluznante. Entonces escuché tras de mí la voz de mi hijo pequeño, que empezó a pedir insistentemente que dejásemos esa carretera y diésemos media vuelta de regreso a casa de los abuelos. Le contesté que no podía ser, que ya estábamos cerca de la ciudad y pronto llegaríamos. Pero siguió insistiendo, diciendo que debíamos volver o algo muy malo nos pasaría, que se lo había dicho el caballo largo. Sorprendido por la coincidencia con mi sueño, le pregunté por él y me respondió señalando hacia un lado de la carretera. Allí estaba otra vez, con su siniestra calavera sin mandíbula y su infinito cuello, que producía unos crujidos espeluznantes. Pisé el freno de golpe y di media vuelta de regreso a casa de mis suegros. Por el espejo retrovisor veía cómo aquella inquietante criatura nos miraba fijamente. Mi esposa se despertó y preguntó alarmada por qué dábamos la vuelta. Entre sudores fríos no sabía qué contestarle y le dije que el clima estaba muy mal y la carretera muy peligrosa. Era prudente volver y pasar la noche en casa de sus padres. Ella quedó extrañada, pero al ver mi cara de susto no insistió. A la mañana siguiente, mi hijo pequeño y yo desayunábamos en silencio, aún impactados por lo de anoche. En las noticias informaron de un accidente en la misma carretera por la que íbamos. Un árbol se había caído por el mal tiempo, bloqueando la vía, y al conductor no le dio tiempo a reaccionar. Todos los ocupantes del auto fallecieron. Mi hijo y yo nos miramos aterrorizados al darnos cuenta de lo cerca que habíamos estado de una muerte segura. Longhorse, o caballo largo en español, es otra de las criaturas salidas de la mente del artista Trevor Henderson, creador también de Siren Head o Cartoon Cat.
Tiene un cráneo de caballo sin mandíbula como cabeza, seguido de un pálido cuello de piel con algunos mechones de crin negra colgando. Este cuello es totalmente flexible e infinitamente largo, y produce crujidos al contorsionarse y moverse de todas las formas posibles. Curiosamente, se dice que además desprende olor a canela, y que disfruta con ofrendas como manzanas o pequeñas caricias. Apareció por primera vez el 24 de agosto de 2018, cuando el propio Trevor publicó en redes sociales una inquietante foto de él, acompañada de la descripción: «He tenido ese sueño otra vez, el del caballo en las escaleras». Poco después subió otra instantánea, esta vez en los suburbios de una ciudad, con el texto: «Cada noche se curva en mis sueños, doblándose frente a mí desde esquinas imposibles, siempre con un hilo colgando de él que se desliza silenciosamente. Pensé que alejarme de lo que había encontrado en el ático me ayudaría a escapar, pero no, volvió a aparecer en mi camino». Una tercera imagen apareció, una antigua pintura rupestre que sugería que Longhorse podría existir desde tiempos remotos, y que a pesar de su apariencia podría tratarse de un protector de los humanos. Su objetivo es avisarles de algún desastre o peligro que se aproxima para que puedan evitarlo. Así pues, entre sus poderes está el de predecir el futuro y teletransportarse donde quiera. Su cuello infinito es capaz de romper las leyes de la física, desafiando la gravedad y retorciéndose al extremo. El propio Trevor mencionó una vez que si alguien le mira a esta parte fijamente, el cuello se marchitará y convertirá en polvo, pero sin que Longhorse se vea afectado. Longhorse es el único ser de Trevor Henderson que no es malvado ni pretende hacer daño a los demás. Por eso se rumorea que Siren Head y él puedan ser enemigos acérrimos, por su distinta visión de la humanidad. A pesar de eso, a ninguno nos gustaría encontrarnos con esta siniestra criatura de mal augurio, ¿verdad? Ya estamos de vuelta. ¡Wow! Se nos ha puesto la piel de gallina recordando esta creepy. ¿Qué tal un poquito de ajedrez? Recordemos juntos la creepypasta de Chess Master. Mi nombre es William Dwight, pero me gusta que me conozcan como Chess Master o maestro del ajedrez. Desde que tengo uso de razón recuerdo haber sido un excelente estratega. Prácticamente aprendí a hablar y a jugar a la vez. A los 7 años empecé a tomar clases. Todavía recuerdo mi primera partida profesional. Por supuesto, gané, una sensación que he seguido experimentando hasta hoy. Soy un auténtico maestro. Nadie puede vencerme. Quizás mi obsesión por el ajedrez me llevó a ser poco sociable. Nunca tuve muchos amigos. Bueno, solo uno. Garrett. Lo conocí en una competición, y pronto la pasión por el juego nos convirtió en compañeros inseparables. Era aún más callado que yo, por eso me sorprendió su cambio de actitud. Con el tiempo se volvió más extrovertido y dejó de interesarle el ajedrez. A veces nos enfadábamos, pero todo acababa regresando a la normalidad. Entendí que cada uno había elegido un camino distinto, pero a pesar de todo seguíamos siendo amigos. O eso creía. Un día me acerqué a preguntarle si le apetecía jugar una partida, por los viejos tiempos. En ese momento Garrett estaba hablando con una chica y noté que me miraban mal. Ni siquiera me respondió. Así que agarré mis libros y me fui. «Chicos, ahí va el gran William Dwight», escuché a mis espaldas. Ahí supe que nuestra amistad se había roto. Corrí a mi casa bajo la lluvia, destrozado por dentro. Entré y fui a refugiarme a mi habitación, dando un portazo. Al poco rato vino mi padre, pero era la última persona a la que quería ver, y no me molesté en contestarle. Mi madre había muerto en un accidente de tráfico hacía 5 años, y aún no lo había superado. Mi padre se esforzaba por cumplir con el papel de ambos, pero en mi interior deseaba que el muerto hubiese sido él. El tiempo pasó, y Garrett no mostró ninguna intención de arreglar las cosas. Lo esperé varias veces a la salida de la biblioteca, solo para ver cómo me ignoraba y se iba riéndose con sus amigos. Lo único que me distraía era el ajedrez, buscando nuevas jugadas, mejorando cada día. Al menos me quedaba eso. Hasta que un día sonó el teléfono. Era Garrett. «Will, lamento lo que pasó. Ya sabes que desde hace un tiempo necesito una vida más normal, hacer nuevos amigos y olvidarme un poco del ajedrez. Espero que sepas entenderme. Siento mi comportamiento, pero te prometo que no volverá a ocurrir». ¿Podría ser que de verdad estuviese arrepentido? ¿Recuperaría a mi amigo? A la única persona que había estado a mi lado durante tantos años. «Me gustaría hablar las cosas. Ven a verme al parque de siempre a las 8. Quiero pedirte perdón en persona». No pude disimular mi alivio, ni las ganas que tenía de arreglar las cosas con él, así que a las 8 en punto ya me encontraba en el parque. Vi a Garrett sentado en un columpio. Me saludó con la mano y me acerqué, pero mi expresión cambió cuando lo vi acompañado por otros 6 estudiantes.
¿No lo sabe?, preguntó uno de ellos. Qué tonto había sido. Por supuesto, todo era una farsa, y solo querían reírse de mí. Me di la vuelta, pero antes de que pudiera dar un paso me derribaron por la espalda. Recibí una lluvia de patadas y puñetazos, y mi cuerpo se entumeció por el dolor. Apenas podía entreabrir los ojos. Cuando se cansaron de pegarme, se fueron. Excepto Garrett, que se acercó para susurrarme al oído. ¿De verdad creías que éramos amigos? Como si fuese a juntarme con alguien como tú. Lunático. Y sus risas fueron lo último que escuché antes de perder el conocimiento. Will, despierta. Abrí los ojos, pero todo estaba oscuro. ¿Acaso estaba muerto? No lo estás, Will. No podía ver a mi interlocutor, pero por alguna razón no sentía miedo. ¿Quién eres?, pregunté. Eso no importa, ¿verdad, Will? Como tampoco importan los amigos. Pero no estás solo. Tienes el ajedrez. Tenía razón. Durante muchos años me esforcé en ser un buen compañero, solo para que Garrett acabara traicionándome. Pero el ajedrez siempre estaría ahí para mí. ¿Qué quieres a cambio?, pregunté. Eso lo sabrás en el futuro. Tú tan solo concéntrate en ganar esta partida. Una luz me rodeó. Sentí una misteriosa energía, distinta a cualquier otra cosa que haya sentido jamás. Era como si una fuerza se apoderase de mí, mientras lo único que veía era un fondo de cuadros blancos y negros. El cuerpo de mi padre cayó pesadamente en el suelo, con un agujero en el pecho del que brotaba sangre. Me paré a disfrutar de la sensación de la espada en mi mano. Era mi primera víctima y había logrado matarlo de un solo golpe. No esperaba menos de mí. Envainé el arma y salí de casa. Era una noche maravillosa, llena de muerte y sangre. No pude evitar emocionarme con todo lo que tenía por delante. Mi apariencia había cambiado por el poder que había recibido de aquel ente, pero ahora era todavía más perfecta, la de un jugador experimentado. No pude evitar reírme, de la gente, de su ignorancia, de su conformismo. No se daban cuenta. El mundo era un tablero de ajedrez, y yo me había cansado de ser un simple peón. Ni siquiera aspiraba a ser una pieza distinta. Mi destino era ser el jugador que las mueve a su antojo, el maestro. Y para ello debía ganar aquella partida. La casa de Garrett estaba a tan solo un pequeño paseo de distancia. Creo que le haré una visita. Hasta entonces, jaque mate. Continuamos ahora con una chica, Alice, una dulce joven que acostumbraba a poner nombres de números a sus amigos imaginarios. Ya sabéis de quién hablamos, ¿verdad? Alice era una niña joven de ojos verdes y cabello color caramelo. Era dulce e inteligente, pero muy tímida, y nunca había tenido amigos. Por eso a menudo creaba los suyos propios. Amigos imaginarios que nombraba con un número para diferenciarlos. Había uno en particular que destacaba, su primera amiga imaginaria, Zero. Para Alice la vida era triste hasta que Zero llegó. Era su mejor amiga y siempre la protegía. Zero vestía un suéter negro, guantes y calcetines a rayas blancas y negras y unas botas marrones. Alrededor de sus ojos tenía círculos negros. Alice pasaba todo el rato con ella. Sus padres, al verla jugar y hablar sola, se preocuparon y pensaron en buscar ayuda. Un día de verano, Alice se sentó a tomar el sol en su jardín. El sol acariciaba su piel pálida y mientras se acomodaba en la hierba tuvo una extraña sensación. Algo en el fondo de su mente le impulsaba a cruzar hacia el otro lado de la calle. Se dirigió con los pies descalzos hacia la carretera. Al levantar la vista vio como un gran camión blanco venía hacia ella y se quedó paralizada, en estado de shock. Se produjo un chirrido estridente cuando el vehículo giró en otra dirección, esquivándola y cayendo colina abajo, hasta incendiarse. Alice se quedó pálida mirando. Se fijó cómo salía alguien del vehículo arrastrándose desesperadamente y cubierto en sangre carmesí. Y al lado estaba su madre chillando mientras morían calcinados. ¡Mamá! ¡Papá! Gritó, llorando. Fue la última vez que los vio. Tras el accidente fue adoptada por su vecina, la señora Rogers. Era una adicta al alcohol. Alice la detestaba con todas sus fuerzas, pero no tenía a nadie más, ni familia ni amigos. A medida que iba creciendo fue olvidándose de sus amigos imaginarios. Un día en clase, Alice estaba ensimismada dibujando en su cuaderno, cuando la profesora le llamó la atención. Alice, te sugiero que prestes atención en mis clases. No creo que necesites otro cero. Se sintió confusa. Algo que acababa de decir la profe le molestaba, pero no sabía el qué.
Le dieron ganas de vomitar, así que pidió permiso para ir al baño y salió corriendo. Al llegar se lavó la cara con agua fría y cuando levantó la vista para ver su reflejo, se echó hacia atrás asustada. Juraría que había visto a otra persona. Volvió a clase y vio cómo en su cuaderno estaban dibujados unos extraños círculos rojos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Al salir de clase se encontró con su única amiga Anne, que tenía el pelo rubio corto y los ojos marrones. Hola Alice, bienvenida al País de las Maravillas. Dijo Anne. Hoy no estoy de humor, Anne. Contestó, seria. Vamos, anímate, me tienes aquí para lo que sea. Cuando llegó a casa subió a su cuarto procurando no hacer ruido. Al pasar por la sala de estar contuvo la respiración. Aquí estás, maldita. Gritó la señora Rogers agarrándola del brazo. Su aliento apestaba. Alice chilló. ¿Qué es esto, Dijo, empujándola hacia la cocina donde estaba todo lleno de latas de cerveza y cajas de comida precocinada. Lo siento, no me dio tiempo a limpiar, llegaba tarde a la escuela. No necesito excusas. Que no se repita o te arrepentirás, te lo juro. La arrojó al suelo y se golpeó la cabeza con las baldosas. Alice recogió todo conteniendo su tristeza, rabia y confusión. Al día siguiente tomó otro camino para ir a la escuela, para que nadie la viera. Caminaba por el bosque lleno de nieve con su sudadera negra cubriendo el moratón de su cara. Justo al llegar a la escuela algo la hizo caer. Sintió cómo un grupo de chicos se reía de ella. Su sangre hervía de rabia cada vez más intensamente. Se levantó y empujó a un chico. Lo tiró al suelo y empezó a golpear su rostro sin parar. ¡Alice, detente! Oyó gritar. ¿Qué te pasa? Solo queremos ayudarte. Ella levantó la vista y vio la expresión de horror de todos, incluida la de su amiga Anne. Miró sus nudillos ensangrentados y la cara destrozada del chico. ¿Qué he hecho? No era mi intención. Pensó ella. Las lágrimas llenaron sus ojos. Se puso de pie y huyó hacia el bosque. Al llegar a casa vendó sus heridas en el baño y observó su reflejo en el espejo. ¿Qué acabo de hacer? ¡Yo no quería! Oh, no, claro que no. Fui yo. Solo deseaba protegerte. Respondió una voz usando su propia boca. Alice se apartó, sorprendida. Era increíble, pero su reflejo acababa de hablar por ella. ¿Quién eres tú? Preguntó, tartamudeando. Soy tu mejor amiga, ¿recuerdas? Su cabeza comenzó a dar vueltas mientras caía al suelo sin fuerzas. La voz estaba dentro de su cabeza repitiendo la misma frase una y otra vez. Soy tu mejor amiga, tu única amiga. Cero. En las siguientes semanas las voces habían cesado, pero Alice empezó a convertirse en una persona distinta, cada vez más irritable y violenta. A menudo sufría ataques repentinos y se reía como una loca. Sentía como si su mente fuera de otra persona. Cuando la señora Rogers se enteró de que la habían expulsado de la escuela, le echó la bronca y la encerró en su habitación. Ella sollozaba, cada vez se sentía más débil, hasta que una noche se desmayó. Cuando se despertó estaba en el suelo, le dolía todo el cuerpo. No había ni rastro de la señora Rogers. Aliviada salió de su cuarto y se fue a la sala de estar. Le llamó la atención una noticia que salía en la televisión donde decían haber encontrado a una mujer decapitada. Decidió prepararse una sopa para cenar, hasta que le vino un olor putrefacto. Un martillo cubierto de sangre estaba tirado en el suelo. Asustada volvió a su habitación. Al entrar vio las paredes cubiertas de círculos dibujados con sangre y en su cama estaba la cabeza sin vida de la señora Rogers. Salió corriendo del cuarto horrorizada, pero tropezó y se cayó por las escaleras hasta llegar al suelo inconsciente. Se despertó de nuevo en una habitación llena de espejos que reflejaban su rostro pálido con los ojos cansados. ¿No estás contenta? Se ha ido. Y no te molestará nunca más. Dijo la misma voz espeluznante. Se dio la vuelta, pero no había nadie más allí. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¡Quiero respuestas! ¿No te acuerdas de mí, Alice? Soy tu mejor amiga. Soy Cero. We are best friends forever. Tuve que encontrar una manera de protegerte. Soy parte de tu conciencia. Así que yo soy tú. Susurró la voz. ¡Eso no es posible! Tuve que matar a tus padres. Querían separarnos, pero aún así me abandonaste. Ahora soy cada vez más fuerte. Dijo la voz siniestra. Una rabia incontrolable se apoderó de Alice. Golpeó con sus puños los espejos. No sentía el dolor, no sentía absolutamente nada. ¡Te llevaste todo de mí! ¡No tengo a nadie por tu culpa! Rompió el último espejo y cerró los ojos, cegada por un resplandor blanco. Al abrirlos de nuevo fue al baño para mirarse.
Tanto su piel como su cabello estaban completamente blancos. Unos círculos negros rodeaban sus ojos. Empezó a reírse a carcajadas. Alice se había ido y Zero era libre. Casi parezco un esqueleto. Me faltan los dientes, dijo Zero. Agarró unas tijeras afiladas y recortó sus mejillas en una sonrisa de oreja a oreja. La sangre brotaba de las heridas. Cogió una aguja y cosió la carne. Zero detestaba el color rojo, así que metió su dedo índice en lejía y lo dirigió a sus ojos. Cuando recuperó la visión, todos los colores se habían teñido de gris descolorido, negro oscuro y blanco cegador. Sonó el teléfono y Zero contestó imitando la voz de Alice. Era Anne, que la invitaba a su casa porque tenía un regalo para ella. Recogió su martillo y salió por la puerta, impaciente, con una sonrisa de psicópata en el rostro. Cuando Anne le abrió la puerta se sobresaltó. Ahora era un monstruo blanco. Asustada intentó correr, pero Zero enganchó su brazo y la lanzó contra el suelo. Alice, ¿qué estás haciendo? Gritó Anne desconsolada. Alice no va a volver. Era un 0 a la izquierda. Soltó una carcajada. Levantó el pesado martillo y lo estampó contra su cabeza. Con un cuchillo desgarró la piel para extraer los huesos. Uno a uno los fue depositando en el suelo junto al cadáver, formando un esqueleto. Solo le faltaba el cráneo, pero estaba hecho pedazos. Entonces sumergió su mano en el charco de sangre y pintó un círculo donde debería estar la cabeza. Al lado del cuerpo había una caja con una etiqueta que ponía para Alice. Arrancó la tapa, cogió la bufanda a rayas blancas y negras de su interior y se la puso. Vaya, gracias, Anne. Esto fue divertido. Ahora que no estás, por fin seremos 0. Dijo la asesina mientras salía por la puerta y se sumergía en la oscuridad del bosque. Pero es un clásico que no nos aburrimos de ver una y otra vez. ¿Es tan emocionante? Continuamos ahora con pistas de la siguiente creepy. Sus protagonistas, Tom y Helen. Y cobra mucha importancia el emoticono de la carita sonriente. ¿Lo tenéis ya? Este es Helen, un chico cualquiera de 14 años. Tiene unas ojeras que lo hacen ver como si nunca durmiera. No le importa mucho su desordenado pelo negro. Pasa de gastar tiempo en arreglarse, es innecesario. Se sienta al final de la clase, junto a la ventana. Siempre está dibujando, es su única pasión. Es un ser solitario al que no le gusta socializar. Este es Tom. Lo están arrastrando de nuevo por el pasillo. Siempre se están metiendo con Tom y no es porque alguna vez haya hecho algo, es solo porque la gente tiene esa costumbre. La situación se repite a menudo y Helen, como todos sus demás compañeros, lo sabe. A pesar de que se siente mal por Tom, no quiere interferir ya que se convertiría en una molestia. Esta es Judy, la chica más popular de la clase. Ha perdido su reloj y lo está buscando. ¿Dónde está mi reloj? ¿Alguien lo ha visto? Helen la está ignorando, no le interesa. De repente alguien ve algo que brilla en la mochila de Helen. ¿Qué es esto?, dijo Ben, mientras mete sus manos en la mochila y saca un reloj adornado con diamantes falsos. Helen está muy sorprendido. ¿Cómo demonios ha llegado el reloj a su mochila? ¡Ah! ¡Ese es mi reloj! Dice Judy mientras mira a Helen con una mirada extraña. No fui yo, dice Helen mientras sigue dibujando sin levantar la cabeza. Sí, claro, dice Judy saliendo enfadada de clase con Ben. Al día siguiente, como siempre, Helen está en su mesa dibujando. Hay una atmósfera extraña. Las personas susurran cosas sobre él. La palabra ladrón suena en el ambiente. Decidió no decir nada. Total, nadie le creería. Los días pasan y Helen sigue siendo el foco de atención de la clase. Una mañana, Ben toma su cuaderno de dibujos. Siempre haciendo estas cosas sin sentido, dice Ben mientras agarra unas cuantas páginas y las rompe en pedazos. En ese momento Helen se está transformando. Sus dibujos son lo más preciado para él. Se levanta y golpea a Ben sacándole el cuaderno de las manos. Helen no es fuerte, así que le cae una buena paliza. Tiene la cara toda golpeada. Nadie hace nada. Cuando llega la profesora, todo el mundo está sentado en su sitio. Pero Helen, Otis, ¿qué te ha pasado? No ha sido nada. Me caí de las escaleras, afirma Helen. En casa vuelve a repetir que se ha caído de las escaleras. Sus padres piensan que es un chico normal que ama dibujar y con muchos amigos. El abuso en la escuela continúa a lo largo de las semanas. Helen no se cree que una maldita confusión con un reloj lo lleve a esta situación. En primer lugar, ¿quién lo culpó? Hola, ¿estás ahí? Helen acaba de recibir un mensaje de un usuario desconocido en Facebook. ¿Quién eres? Soy Tom, tu compañero de clase. Tom nunca había hablado con él antes, así que se sorprende. ¿Qué sucede?, escribió Helen. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Tom. No es de tu incumbencia. Mira, sé que no te sientes bien. Estás en la misma situación que yo.
Realmente quiero ayudarte, pero no sé qué hacer, lo lamento. Después de eso, Tom y Helen continúan hablando. A Helen le gusta tener con quien compartir sus cosas. Incluso bromea utilizando el emoticono de la carita sonriente. Es la primera vez que Helen tiene un amigo. Ven a verme en el techo después de que termine la primera hora. Necesito hablar, no preguntes. Siguiendo sus instrucciones, Helen va con Tom al techo. Hey Tom, ¿qué pasa? Tengo que decirte algo importante. ¿Recuerdas el incidente del reloj robado? ¿Cómo iba a olvidarlo? Ese fue el inicio de su sufrimiento. Helen asiente. Yo fui el culpable. Tom mira hacia abajo. ¿Qué? Helen estaba sorprendido. Robé el reloj de Judy y te culpé. ¿Por qué hiciste eso? Quería crear una víctima. Mi vida es mucho mejor ahora que todos te molestan a ti. Tom sonrió. Helen no puede creer lo que le está pasando. Agarra a Tom por el cuello de la camisa y le da un pequeño empujón que hace que termine cerca del borde. Tom se resbala y cae trágicamente. Helen trata de ayudarlo, pero no tiene fuerza. Lo siento mucho. Llega la policía. Están interrogando a Helen. Está en shock y casi no puede hablar. Todo el mundo piensa que Tom se suicidó. Al fin y al cabo es un chico triste con el que todo el mundo se metía. Helen está llorando en su cuarto. Se siente culpable. De repente un pensamiento se cruzó en su mente. No es mi culpa que Tom haya muerto, merecía morir. Esto hace que se sienta mucho mejor. Helen sonríe espeluznantemente. Tom ha tenido su castigo. Supongo que es hora de que los otros tengan el suyo, ¿no? Su llanto se convierte en una sonrisa cubierta por la oscuridad y sed de venganza. Es Halloween y hay una fiesta al día siguiente. Por supuesto, Helen no está invitado. Judy y Maggie, la segunda chica más popular de las clases, viven juntas en una residencia y están preparando los disfraces para la fiesta, cada una en su habitación mientras chatean. ¿Quién vendrá a la fiesta? Estoy muy emocionada. La mayoría de nuestra clase estará ahí. Le mandé muchos mensajes a Ben y me salían como leídos, pero nunca me contesta. ¿Qué le pasará? Probablemente esté ocupado. Algo raro está pasando. Estoy escuchando pasos extraños hacia mi puerta. Creo que alguien está merodeando. ¿Quieres que vaya hasta allí? Usando la mirilla de la puerta, Maggie ve algo inusual. ¡Oh, Dios! Hay un tipo afuera con una máscara y una chaqueta azul. Tiene un cuchillo y está manchado con sangre. ¡Mierda! ¡Está golpeando mi puerta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cálmate! Y encuentra un arma o algo, protégete. ¡Ay! Tengo mucho miedo. ¿Qué debo hacer? ¡Maggie! ¡Sálvame! Maggie, cálmate. Maggie, ¿estás ahí? Maggie. El mensaje ha sido leído, pero Judy no ve la respuesta de Maggie. De repente Judy oye el sonido de su puerta abriéndose. Se da la vuelta y grita asustada. Una persona con sangre en su máscara y una chaqueta azul interrumpe en su habitación y la apuñala. Esa noche todos los estudiantes invitados a la fiesta fueron asesinados. Nadie sabe qué ocurrió. El asesino usó la sangre de las víctimas para pintar en las paredes el emoticono de la carita sonriente. Muchos de los cadáveres estaban mutilados y triturados, posiblemente para conseguir más pigmentos. Helen Otis, el culpable, sigue desaparecido. Sin embargo, en el chat donde Judy y Maggie estuvieron hablando, hay un mensaje escrito después de la muerte de Judy. No estés emocionada por mañana, porque no habrá un mañana. No todas las creepypastas tienen de protagonista a un hombre o una mujer, y no por ello son menos aterradoras. Continuad con nosotros recordando Smile Dog. La primera vez que conocí a Mary en persona fue en el verano de 2007. Su esposo Terence concertó la cita. Inicialmente Mary estuvo de acuerdo. Yo solo era un escritor novato en busca de ideas para una novela. Cuando llegué a su casa no pude ver a Mary. Ella se encerró en su cuarto. Terence y yo nos quedamos enfrente de la puerta de la habitación. Ella hablaba y yo tomaba notas. Aunque no podía verla, sabía que estaba llorando. Mary hablaba sin sentido sobre sus horribles pesadillas. Decidí irme para no molestarla. Su historia era muy dura. En 1992 trabajaba como desarrolladora de software en una importante empresa. Ese fue el año en el que se encontró con la imagen de Smile JPG y su vida cambió para siempre. Mary era una de las 400 personas que vieron la foto, pero ella ha sido la única que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Tras el suceso, casi no era capaz de salir de casa y tuvo que dejar su trabajo. Fue en el 2005 cuando me enteré de la existencia de la imagen, a través de foros de internet que hablaban de casos paranormales. Mucha gente conocía la existencia de Smile Dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile JPG.
Mary era la víctima más mencionada en todas las conversaciones. Las otras afectadas han permanecido anónimas o quizás hayan desaparecido. En realidad no hay nada de información creíble. Todo el fenómeno se centraba en una imagen que no se encuentra en ninguna parte. Aunque sí circulaban muchas imitaciones y fotos falsas en los foros y a través de correos en cadena. Los testigos afirmaban que una vez que la ves, sufres de inmediato un súbito ataque de epilepsia y una grave ansiedad. Todas las supuestas víctimas ofrecían la misma descripción de la foto, una criatura con aspecto de un husky siberiano que se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por el flash de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana. La mano no agarra nada, pero se siente viva. El perro tiene los ojos brillantes y una gran sonrisa tenebrosa, revelando 2 hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy perfectos. Cuando la ves, sufres un ataque epiléptico y nunca la olvidas. El perro se aparece en los sueños de las víctimas que han visto la foto original hasta el final de sus días. Tras la entrevista fallida con Mary, decidí seguir investigando, pero todo me llevaba a un callejón sin salida. Al año siguiente recibí un email de Mary que me pilló totalmente por sorpresa. Siento mi comportamiento el pasado verano. Verás, he tenido pesadillas sobre Smile Dog todas las noches, durante 15 años. Sé que esto debe parecerte absurdo, pero es la verdad. En mi sueño yo no me muevo, yo no hablo, yo solo miro hacia adelante y lo único que veo es esa escena de la foto. Veo esa mano y veo ese perro. Él me dice algo, me dice que tengo que compartir la palabra, mostrar su imagen. Yo no lo entendía, ¿de dónde iba a sacarla? Al poco tiempo me llegó un disquete en un misterioso paquete de correos. No me hizo falta ver lo que contenía dentro. Yo ya lo sabía. Consideré mis opciones con cuidado. ¿A quién se lo iba a enseñar? Si el tal Smile Dog se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero ¿a qué precio? ¿Cuáles serían las consecuencias para esa gente que la viera? Decidí no hacer nada. Durante 15 años mantuve el disquete oculto. Todos esos años, Smile Dog invadió mis sueños. Lo ignoré su petición y ha sido una tortura. Cuando concertamos la entrevista pensé en darte el disquete. No te conocía de nada y tenías tantas ganas de saber más sobre Smile Dog. Pero te vi por la ventana acercarte y no pude. Me encerré en la habitación. No quiero que nadie más sufra como yo estoy sufriendo. Por favor, detén tu investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary. Mary falleció poco tiempo después de que yo recibiera su email. Hablé con su marido y me dijo que había quemado el disquete. Me contó que mientras se derretía parecía como si gruñese, como un animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar ante todo esto. Al principio pensé que quizás podía llegar a ser una broma de muy mal gusto, pero por si acaso decidí dejar de lado la investigación. Al poco tiempo me llegó otro email. Hola, encontré tu email en los foros sobre Smile Dog. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice que es. Te envío una copia. Comparte la palabra. Me quedé paralizado. Sentía que me iba a desmayar. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, que se llamaba, obviamente, SmileJPG. Pensé descargarlo, seguramente fuese una foto falsa. Y aunque fuese la verdadera, ¿cómo iba a ser posible que una simple imagen cause una maldición? Tenía muchas ganas de verla, llevaba mucho tiempo buscando. Si la veía, sabría cómo librarme del perro. Pensé que si hacía un vídeo sobre Smile Dog, podría poner la fotografía en él como evidencia. Cualquiera que viese el vídeo podría ver la imagen prohibida. Pero asumiendo que la foto es auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. Continuamos ahora con una de las creepypastas más vengativas de la red. ¿Todavía no sabes cuál es? ¿Cómo te atreves a desafiar un ángel? Ahora anunciaré que eres culpable. Hoy es un día importante para la familia Clark. Después de 9 meses, la señora Clark finalmente va a dar a luz a su hija. Todo el mundo conoce al señor Clark, que es el juez más famoso de la región. Tras unas horas, la enfermera que está atendiendo el parto sale a la sala de espera y se dirige al señor Clark. Señor Clark. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es posible que tenga que verlo por usted mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, su hija parece ser un poco... Comienza a explicar la enfermera, retrocediendo a pasos lentos con notable miedo hacia el hombre delante suyo. Especial. Dice finalmente.
El señor Clark empezó a correr hacia la sala donde se encontraba su mujer. El recién nacido es una niña con pelo rubio como el sol. La señora Clark tenía el pelo rojo, mientras que el del señor Clark era marrón. Y lo más sorprendente es que la bebé tenía un par de ojos aterradores. Sus ojos eran completamente negros con un pequeño brillo singular. Daban miedo. ¿Pero qué le pasa a esta niña? El señor Clark gritó con furia a su mujer. Seguro que es mía, ¿verdad? Voy a pedir una prueba de ADN. Cuando los resultados salieron, se confirmó que era su hija. La niña creció con normalidad. Sus ojos eran completamente oscuros, pero no mostraban ningún problema de visión. Al contrario, parecía mejor que la de una persona normal. El señor Clark no acaba de entender qué es lo que pasaba con su hija. Él siempre soñó con la niña perfecta y no estaba dispuesto a que nadie viera a ese monstruo. Egoístamente, decidió criarla en casa. La señora Clark, que dependía para todo del juez, no tuvo más remedio que aceptar. Años más tarde, Dina Angela, la chica de ojos extraordinarios, acaba de cumplir 13 años. Es una jovencita tímida y callada que no sabe relacionarse. Dina sabe que su padre es un juez muy famoso y el más justo. Siempre busca la perfección en todo y Dina no lo es. Con su madre, en cambio, todo era distinto. Dina es la niña consentida de mamá. Apenas sale fuera de los recintos de la mansión familiar. Tiene el pelo rubio corto y desordenado, pero su madre siempre se lo cepilla cuando su padre está cerca. Al contrario que para él, a Dina le encantan sus ojos, la tienen fascinada. No tiene ningún amigo. Solía soñar que jugaba con los niños del parque que veía desde su habitación a lo lejos. Alguien llama a la puerta. Es mamá. Dina, voy a ir al centro comercial. ¿Quieres que te traiga algo para ti? No, gracias. Pero hija, no has estado comiendo nada últimamente y pareces tan triste. Te voy a traer algo especial. Su madre siempre la estaba consintiendo a escondidas de su padre. Dina realmente quiere probarlo todo del exterior, pero sabe que no puede. El perfecto señor Clark no permitiría que la gente supiera que su hija es un monstruo. Maisha, su retorcida niñera que la acompaña desde que nació, la vigila a todas horas, cada paso, cada suspiro. A Dina le encanta visitar la biblioteca de su padre. Aunque a él no le gusta que entre, siempre logra escabullirse para entrar. La espada de color blanco puro colocada en una vitrina en el medio de la sala es su objeto preferido. Dina se puede quedar parada durante horas contemplándola. Según su madre, había una leyenda que decía que la espada perteneció originalmente a un ángel justiciero, y durante una guerra, la espada cayó accidentalmente en el mundo humano, y nunca fue encontrado por el ángel de nuevo. Sin embargo, desde entonces, distintos humanos del mundo comenzaron a usarla. Se cree que solo las personas destinadas pueden manejarla. Dina tocaba la caja de vidrio y casi podía sentir como si estuviera sosteniendo la espada. De repente oyó pasos acercándose. Dina se esconde. Se abre la puerta. Es Maisha. La estaba buscando. Su madre acaba de regresar cargada de bolsas. El señor Clark se encuentra con ella en la puerta principal. ¿Qué has comprado? Agarra el brazo de la señora Clark cuando le pregunta. Se le caen las bolsas al suelo del susto. ¿Esto es para ella? Te he dicho miles de veces que dejes de consentirla. El señor Clark abanea el brazo de su mujer, que está muy nerviosa y casi se cae. Dina corre para ayudar a su madre. ¡Basta! El señor Clark la suelta y se va. Mamá, ¿estás bien? No te preocupes, estoy bien. Estoy muy torpe hoy. La verdad es que la señora Clark no puede dejar a su marido. Quiere demasiado a Dina y perdería la custodia si se divorciasen. Dina acompaña a su madre a la habitación y se tumba en su regazo. Mamá, ¿me odias? Mis ojos... Por supuesto que no. Tú eres mi ángel después de todo. Ángel. Dina de repente recuerda la espada en la sala de la colección. Mamá, ¿quieres escapar? Su madre asiente. Vamos a huir juntas. Preparan el plan para escapar una semana después, el día de Nochebuena. Dina lo ha preparado todo, solo tienen que esperar hasta que llegue la noche para huir. Está sentada en su habitación mirando por la ventana. De repente alguien golpea la puerta. Es la señora Clark. ¡Corre, Dina! ¡Tu padre lo sabe! Antes de que Dina pueda reaccionar, el señor Clark empuja a la señora Clark y entra. ¡Maldito monstruo, te voy a matar! Te han descubierto, los periodistas no paran de llamar, te has dejado ver, monstruo. El señor Clark la arroja hacia un lado, su madre intenta salvarla y Dina se golpea la cabeza y se desmaya. Cuando Dina recupera la consciencia, se encuentra encerrada en el sótano, en una especie de jaula. Maisha entra. ¡Hey tú, pequeño monstruo! ¿Cómo se siente estar ahí? Sabía de tus planes para escapar y por eso envié tus fotos a los reporteros. Te odio desde que naciste y tu padre me obligó a vigilarte para no ir a la cárcel. Estoy harta de esta vida. Dina estaba demasiado enfadada. Siente como si algo nuevo saliese de ella. La agarra el tobillo a Maisha, la hace caer y la arrastra hasta ella con fuerza. Maisha grita. Dina mira fijamente a la mujer.
Lo que has hecho no puede escapar de los ojos de un ángel. Así que ahora anunciaré que eres... Dina estrangula a Maisha aún más fuerte y susurra al oído de la mujer. culpable. Dina ríe histéricamente. No se cree lo que acaba de hacer. Coge las llaves del bolsillo de la fallecida Maisha para abrir la jaula y sube las escaleras hacia la biblioteca. Camina hacia la caja de cristal, la golpea y recoge la brillante espada del suelo. Dina va hacia la oficina del señor Clark. Ha llegado la hora. Su padre no está dentro, pero sí su madre. Parece muy magullada. Dina se acerca hacia su madre y la sostiene. Su madre ya no respira. Se seca las lágrimas y sale de la sala en busca de su padre. ¡Papá! ¡Papi! ¡Papi! ¿Dónde estás? El señor Clark se encuentra en la cocina cubriendo sus heridas con una bolsa de hielo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has escapado? Cada vez está más nervioso. ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡No deberías haber nacido! ¡Aléjate de mí! ¿Cómo te atreves a desafiar a un ángel, padre? Ahora anunciaré que eres culpable. Dina le clava la espada a su padre acabando con su vida. Ya no le queda nada en esa casa. Como tenía planeado, se escapa para nunca más volver. La era del ángel justiciero acaba de comenzar, así que cuidado con lo que haces. Nunca sabes cuándo te puedes convertir en... culpable. No te vayas aún, la velada creepypasta continúa. Seguimos con el titiritero o de Puppeteer. Hacía tiempo que tenía aquella muñeca. Casi no recuerdo cuándo me la regalaron. Era de porcelana, con largos rizos rubios, brillantes ojos negros y un vestidito rojo. Estaba siempre sobre mi escritorio frente a la cama, sonriente y dispuesta a hablar conmigo o simplemente verme dormir. Nunca olvidaré su imagen, sobre todo porque fue una de las últimas cosas que vi antes de morir. Mis compañeros de residencia eran buenas personas, pero no muy habladores. Me hubiese gustado tener más amigos en la universidad, pero nadie quería acercarse a mí, solo me dirigían la palabra si necesitaban algo. Por suerte, estudiar y hacer las tareas ocupaba casi todo mi tiempo, así no tenía que pensar en lo sola que estaba. Además, mis padres me matarían si se enterasen de que estaba desperdiciando mi matrícula. Por muy mal que lo estuviese pasando, tenía que quedarme y esforzarme por sacar el curso adelante. Con el tiempo empecé a aislarme cada vez más y apareció la paranoia. Traté de buscar ayuda, pero nadie tenía tiempo para escuchar a una estudiante agobiada por los exámenes. Pasaba horas sola, encerrada en mi habitación, sin salir apenas, y hasta tuve que borrarme de las clases. Aún así, nadie se preocupó. Durante semanas, mi habitación se volvió mi jaula. Prácticamente no comía, y si alguien llamaba a mi puerta, le gritaba para que se marchase. Tampoco insistía en una segunda vez. Así pasamos semanas enteras, yo y mi muñeca, hasta que llegó aquella noche. Después de varios días sin salir de la habitación, el ambiente se había enrarecido demasiado, pero la ventana estaba rota y no podía abrirla, así que por fin me decidí a salir. Había perdido la noción del tiempo, pero no había nadie en los pasillos de la residencia y afuera estaba oscuro, así que debía ser de madrugada. Tampoco me importaba. Salí a dar una vuelta, me sentía bien en el silencio de la noche, sin nadie alrededor que me molestase. Cuando por fin decidí volver a mi habitación, en la penumbra de las escaleras me encontré con alguien de pie allí parado. Aquello me molestó, no tenía ganas de dar explicaciones a nadie, así que pasé de largo. La figura ni se inmutó, y empecé a asustarme. Será algún estudiante tratando de asustar a los novatos, pensé. Pero entonces escuché aquel sonido antinatural, como un zumbido hipnotizante y enervante a la vez. Me quedé paralizada, incapaz de mover un músculo aunque quisiese. Mi visión empezó a aclararse en la oscuridad y pude ver su aspecto. Iba vestido de negro de arriba abajo, con chaqueta y gorro. Su pelo estaba muy desaliñado, como si llevase tiempo sin lavarlo. Cuando habló, su voz sonaba con un ruido estático, como una radio rota. Solo pronunció una frase. Estás sola aquí, ¿verdad? Fue suficiente para helarme la sangre. Sentía como si ya me conociese, como si me hubiese estado observando todo ese tiempo. Al volverse hacia mí pude ver su escalofriante rostro. No tenía cicatrices ni deformaciones, pero en sus ojos y en su boca había un brillo extraño, un resplandor color naranja dorado. Sentí como si esa luz penetrara en mi ser. Fue entonces cuando pude reaccionar y salí corriendo hacia mi habitación. Entré a toda prisa y sin darme cuenta tropecé con el escritorio y tiré mi muñeca de porcelana.
Cayó al suelo y su precioso rostro impactó rompiéndose en 1000 pequeños pedazos. De pronto dejó de escucharse ningún ruido alrededor. Todo había quedado en completo silencio. Solo estábamos yo y mi adorada muñeca rota. Traté de gritar de desesperación, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Me lancé al suelo y, presa de la enajenación, comencé a juntar obsesivamente todos los pedacitos de la muñeca. Cogí un bote de pegamento de un cajón y traté de recomponerla como pude, pero cada vez que intentaba unir varios pedazos, estos volvían a deshacerse en mis manos. Insistí una y otra vez. Ella era mi única amiga y se me estaba escapando entre los dedos. Acabé tan exhausta por la desesperación y el pánico que finalmente me acurruqué en la cama bajo las sábanas y me dejé llevar. No me paré a pensar que él iba a volver. Esta vez yo estaba semi-inconsciente y sentía como si todo fuese una pesadilla, aunque aún mantenía el control sobre mi cuerpo. Se acercó a mi cama y me agarró de las manos, apretando. Yo me sentía flotar en el aire. Unos largos hilos dorados salieron de sus dedos y se clavaron en mis muñecas, atravesando la piel hasta llegar a mis músculos, a los cuales se aferraron. Sentía que tomaba posesión de mi cuerpo, como si yo fuese un títere sin vida. Lo cierto es que yo le dejaba hacer, y tampoco tenía dolor, al contrario, sentía alivio, como si me liberase de la pesada carga que había sido mi existencia. Era una sensación maravillosa, ya nada importaba. De repente, él tiró de mis músculos y nervios y todo mi cuerpo se agitó reaccionando en movimientos sincronizados. Él sabía cómo moverme. Entonces comenzó a tararear una canción triste que hablaba sobre él mismo. Se presentaba como el titiritero, una persona solitaria a quien solo hacían compañía sus marionetas, sus únicos amigos. Yo sentía que ahora era mi amigo también y que estaba allí para liberarme de mi sufrimiento. Le di las gracias con una sonrisa. Comenzó a aplastar los huesos de mi cuerpo, a quebrar mis extremidades para hacerme más manejable. Podía sentir cómo retorcía mis costillas y deshacía mi cadera hasta convertirme en lo que él quería. Mis músculos desgarrados habían sido sustituidos por cuerdas doradas y mis extremidades se agitaban en una danza macabra. Lo último que sentí fue su cálida mano alrededor de mi cuello, tirando lentamente pero con firmeza, y de repente, un chasquido seco. A la mañana siguiente encontraron mi cuerpo sin vida ahorcado del techo de la habitación. A mi alrededor no había ningún desorden ni nada extraño. Simplemente una muñeca de porcelana caída en el suelo, con el rostro hecho añicos entre sus largos rizos rubios. Continuamos ahora con otro clásico, Hobo Heart, ¿valoras tu corazón? El móvil del detective Jason McMahon volvió a sonar de madrugada. No hacía falta que respondiese para saber de qué se trataba. Un nuevo asesinato, el quinto. Aún así descolgó. El forense le informó que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en un bosque solitario. La causa de la muerte, una desgarradora herida en el pecho, desde la que le habían extraído el corazón. De nuevo el mismo modus operandi. Todo apuntaba al mismo criminal. Un caso con el que ya llevaban meses y para el que no tenían ninguna pista. Se vistió y puso rumbo a la comisaría. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un automóvil se detuvo en el arcén de una vieja carretera, a las afueras. Se trataba de una joven pareja que aprovechaba la noche para huir de miradas indiscretas. Al menos podrías poner algo de música, dijo la chica a su acompañante. Vamos, Valerie, no seas aguafiestas. Disfrutemos de este momento para nosotros dos, contestó él. Claro, un momento muy romántico, mientras tu novia está tranquila en casa sin sospechar que su querido Tommy la está engañando, le reprochó ella. Oh, vamos, ya te dije que no significaba nada para mí. Además, también es tu amiga y nunca te he oído quejarte de las otras veces que... Un fuerte golpe sobre sus cabezas lo interrumpió, como si algo hubiese impactado en el techo. Los jóvenes se asustaron cuando el coche empezó a sacudirse violentamente. Tommy agarró la mano de Valerie para tranquilizarla, aunque ni él mismo sabía qué demonios estaba ocurriendo. Los zarandeos continuaron durante unos segundos que parecieron interminables, hasta que de pronto todo paró. ¿Qué ha sido eso? Él la miró, encendió las luces y reuniendo todo el valor que fue capaz, agarró la manilla de la puerta y salió. Todo estaba a oscuras, a excepción de la zona iluminada por el coche. Miró al techo y a su alrededor, pero no vio nada extraño. Solo una pluma negra, mecida por el viento, se deslizó ante sus ojos. Pero simplemente era eso, una pluma. Se giró y entró de nuevo en el vehículo.
El rostro de Valerie no podía evitar reflejar el miedo que sentía. Estaba a punto de abrazarla cuando unas garras aparecieron ante ellos, golpeando la luna del coche y resquebrajándola. Un instante después, y sin tiempo a reaccionar, el cristal saltó en 1000 pedazos. De entre los restos surgieron 2 manos que agarraron al joven y tiraron de él con violencia. El impulso fue tan fuerte que Tommy se estrelló en el suelo a varios metros de distancia. Mientras trataba de incorporarse, vio al fin a su atacante. Tragó saliva. No podía creer lo que tenía ante sus ojos. Parecía la figura de un chico alto y delgado, con cabello blanco y ojos azules y cristalinos. Unas enormes alas negras pendían de su espalda. Pero no fue eso lo que más lo sobrecogió, sino ver que su cuerpo era un lienzo sobre el que tenía pintados huesos humanos, como si estuviese completamente tatuado. Valerie gritaba desde el coche, pero Tommy fue incapaz de moverse. Totalmente paralizado, vio cómo el extraño se inclinaba hacia el interior del vehículo y la agarraba por el brazo, arrastrándola hacia afuera y colocándola a su lado. Le apartó un mechón de pelo y se inclinó sobre ella. Se acercó a su oído para susurrarle algo y la besó en la frente con dulzura. Su último beso. El ser levantó el brazo hacia el cielo y lo dejó caer un instante después con violencia. Fue un golpe certero, directo al pecho de la joven. Ella no tuvo tiempo ni a gritar. Un murmullo salió de su garganta, ahogada en sangre, pero ya no pudo moverse más. Tommy veía la escena estupefacto, sin poder creérselo. Vio cómo el agresor sacaba algo del interior del pecho de Valerie. Un pulmón. Pero no era eso lo que quería. Siguió rebuscando en el interior de la joven, rompiendo huesos y apartando carne, mientras ella se quedaba cada vez más pálida. Al fin pareció encontrar lo que buscaba con tantas ansias: el corazón. Lo agarró con su mano derecha y comenzó a tirar de él, desprendiéndolo del cuerpo. Bajó la vista hacia su propio pecho, donde abrió una herida y poco a poco fue introduciendo el órgano. Luego comenzó a hurgar en el bolsillo del pantalón con una mano ensangrentada, hasta sacar una especie de aguja. La criatura empezó a tirar del pelo de Valerie, arrancando varios mechones. Tomó la aguja, la enhebró con su cabello y empezó a coser la herida de su pecho. De pronto algo se acercó al coche. Era un perro, un tanto descuidado, que se sentó en el suelo y miró al chico. Cuando éste notó su presencia, interrumpió su macabro ritual. Se bajó del coche, se arrodilló y le dio unas palmadas en la cabeza. El animal se dio la vuelta y continuó su camino. Al fin, la siniestra figura dirigió su atención a Tommy, que seguía totalmente paralizado. Se fue acercando lentamente y cuando llegó hasta él, se agachó y acercó su rostro. Tommy vio los recientes puntos de sutura hechos con el pelo de su amiga, justo donde se encontraba su corazón, el corazón de Valerie. Una lágrima resbaló por su mejilla. El extraño lo observó detenidamente y ladeó la cabeza con curiosidad. Extendió la mano y le limpió sus ojos húmedos. Tommy, sin esperanzas de salvarse, miró fijamente al atacante. Notó cómo colocaba las manos a ambos lados de su cara, inclinándose sobre él y dejando muy poco espacio entre sus rostros. Finalmente, con un tono triste, alivió el sufrimiento de Tommy al susurrarle: ¿Valoras tu corazón? La velada continúa con otra creepypasta Tic-Tackers. Es el turno de Némesis. ¿La conocéis? Recuerdo la mañana en que mi madre me dijo que se moría. Siempre había tenido una salud muy frágil, pero nunca se esperó una enfermedad terminal. En el último chequeo el doctor se lo había dicho sin rodeos. Le quedaba 1 año de vida. Eso con suerte. Los primeros meses fueron una auténtica pesadilla. Era algo duro para cualquiera, pero para una persona tímida y sin amigos como yo, peor. Ni siquiera tenía el apoyo de mi padre, que nos había abandonado hacía tanto tiempo que ya ni me acordaba de cómo era. El instituto, otra tortura más. Todos me marginaban. Había alguien en concreto que me aborrecía: Connor. Me insultaba, se burlaba de mí y a veces me golpeaba. Aquel día no iba a ser menos. A la salida de clase se sintió con la confianza de tirarme de un empujón. Me quedé en el suelo, con las rodillas doloridas, viendo cómo se alejaba riéndose. Cuando me recuperé, me levanté y volví a casa. Sabía que aquello nunca cambiaría a no ser que le plantara cara, pero no tenía ni fuerzas ni confianza. Y al fin y al cabo había problemas más graves. Mi madre. ¿Cómo sería el último día que pasaría con ella? O mejor dicho, ¿cuándo? Quizá lo mejor sería desaparecer también con ella. Ese día fui a pasear por el bosque. Necesitaba estar sola. Llevaba un rato andando cuando me topé con un árbol enorme, una secuoya.
tan grande que apenas podía ver el final. Aproveché su sombra para sentarme un rato apoyada sobre el tronco, y sin darme cuenta me dormí. Desperté aturdida, y supe que era tarde porque comenzaba a oscurecer. Una araña que trepaba por mi brazo llamó mi atención. Mi primer impulso fue aplastarla, pero decidí sacármela de encima y dejarla tranquila. Me levanté y de pronto noté una presencia frente a mí. Se trataba de una chica. Era alta y tenía el cabello castaño, muy largo. Aunque lo que más llamaba la atención era que llevaba una máscara blanca, un tanto agrietada. Pude ver sus ojos, uno negro como el carbón y otro rojo como la sangre. Vestía una camiseta corta que dejaba entrever múltiples heridas. En la mano llevaba un pequeño objeto de forma circular. No sabría decir qué era. Solo me fijé en el símbolo, un pentagrama rodeado por un círculo. Me pilló por sorpresa, pero por alguna razón no me asusté. Había algo en su presencia que me inspiraba calma, seguridad. Me llamo Némesis, dijo con voz grave. Ahí comenzó nuestra amistad. Todos los días nos encontrábamos en el bosque y hablábamos durante horas. Le conté mis problemas, lo de mi mamá, las burlas de Connor. Ahora tenía una amiga a mi lado y eso me daba fuerzas para continuar. Pero un día todo se torció. Salí de clase como siempre y fui directa al bosque, pero la sensación fue diferente. No tardé mucho en darme cuenta de que me seguían y muy asustada eché a correr hacia mi lugar seguro bajo la secuoya. Pero al llegar no estaba Némesis. Se me hizo un nudo en la garganta temiendo que nadie pudiese ayudarme. Al voltearme lo vi. Era Connor. Sostenía una pequeña navaja en la mano y supe que no se trataba de una broma. Retrocedí a ciegas, pero estaba totalmente paralizada por el miedo y no fui capaz de escapar. Connor aprovechó para acercarse y abalanzarse sobre mí. Me quedé inmóvil bajo su peso y aunque forcejeé supe cómo iba a acabar aquello. De pronto una canción infantil comenzó a sonar en mis oídos. Connor pareció sorprendido, él también la escuchaba. Vi pasar a mi lado una araña de largas patas, y poco después apareció Némesis. Desprendía una aura oscura, amenazante como un espectro. Él estaba demasiado desconcertado para ver cómo Némesis lanzaba una especie de hilos metálicos. Lo rasgó de arriba abajo, y Connor lanzó un gruñido de dolor al mismo tiempo que la sangre resbalaba por su cuerpo. Némesis continuó destrozando la piel de Connor con su arma, aquel pequeño objeto circular del que también asomaban unas cuchillas. Pronto no hubo más que desgarrar. Connor se desplomó encima de mí con todo su peso, bañándome con su sangre. Vi a Némesis acercarse, ahora sin aquel oscuro halo. De un empujón apartó el cuerpo sin vida y me tendió una mano. Entonces me dijo algo que no comprendería hasta mucho después. Ven conmigo, te presentaré al hombre alto. Él te dará poder y jamás volverá a hacerte daño. Hay una lucha que librar, y Slenderman te quiere a su lado. No sabía de quién hablaba, pero ¿qué alternativa había? No tardaría mucho en quedarme sola en el mundo, y ella era la única amiga que tenía. Agarré su mano y me puse en pie. Vi cómo la araña subía por el pecho de Némesis y se colocaba en su hombro. Sin soltarla acepté, y desde ese momento continué mi vida por el camino de la oscuridad. Pero esa es una historia que os contaré en otra ocasión, si os atrevéis a escucharla. ¿Os imagináis despertar muy asustados, confundidos, sin recordar nada de lo que ha pasado? Si eso os ocurre, puede que os hayáis convertido en un creepypasta. Era una noche bastante oscura. Los tonos eran diferentes a los habituales porque la luna emitía un color rojo sangre. Mirar al cielo era un auténtico espectáculo, pero mi mente estaba en otro lugar. Aquellos árboles eran tan altos y tenían tantas ramas finas que parecían sombras. Y esas sombras venían a por mí, o al menos esa era la sensación que tenía. Estaba muy asustada y totalmente confundida, porque no recordaba nada de lo que había pasado. No tenía ni idea de cómo había llegado al bosque ni por qué me sumergía en las profundidades de aquel río helado. Estuve caminando mucho tiempo sin rumbo. Notaba mi cuerpo demasiado ligero, como si estuviese totalmente vacío. Atravesé los lagos y praderas de la zona y me resultaba de lo más fácil.
como si lo hubiera hecho siempre. Y fue precisamente en esas aguas donde sin querer vi mi reflejo. Pero tardé en darme cuenta porque era una versión de mí totalmente diferente. Aquella persona no me resultaba familiar. Tenía el cabello negro y muy largo, pero lo más llamativo era que mi cara no tenía ninguna expresión. Era un rostro completamente vacío. Viendo eso, el horror se apoderó de mí, pero fue momentáneo. Por increíble que parezca, enseguida me acostumbré a mi nueva realidad. Ya no tenía miedo a tocar mi nueva cara, sin rastro de ojos, nariz o boca. Pronto caí en la cuenta de que pese a eso podía ver y respirar perfectamente. ¿Cómo lo hacía? También me percaté de mi nueva ropa. No era la que normalmente usaba y no recordaba ver aquellas prendas antes. Tampoco conseguía adivinar qué llevaba vestido cuando llegué a aquel lugar. Pero estaba segura que yo no me pondría aquel traje negro tan ajustado. Otro aspecto que llamó mi atención fue que llevaba mucho tiempo sin comer. En cambio, no tenía nada de hambre. Según fui acostumbrándome a la nueva realidad, me sentía más cómoda en aquel bosque. Siempre me han asustado las zonas oscuras y sin gente, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía a salvo. Un sentimiento de seguridad y amor inundaba todo a mi alrededor, mientras observaba cada hoja que caía al suelo. Aquellos árboles que al principio me daban miedo se convirtieron en mis amigos y mis protectores. Me ofrecían un lugar donde esconderme. Y de repente otra sensación nueva. Necesitaba encontrar a alguna persona, aunque todavía no entendía del todo para qué. Me dirigí a los bordes de la carretera y me escondí tras unos arbustos a esperar a que pasase algún coche. No tardó mucho en aparecer el primero. Un auto azul se acercaba a lo lejos. Podía distinguir perfectamente sus luces. Esperé pacientemente y justo cuando estaba cerca salí de golpe a la carretera y me puse justo enfrente. El automóvil, al intentar esquivarme, salió disparado y acabó dando vueltas de campana hasta acabar en lo más profundo del bosque. Al verlo corrí hacia él, con un instinto devorador que también me resultaba extraño. Al verme, los ocupantes del vehículo intentaban huir horrorizados, se arrastraban por el suelo malheridos, pero no iba a permitir eso. De mi espalda salieron unos largos tentáculos que poco a poco fueron acabando con ellos. Los escuchaba gritar de dolor mientras los aplastaba con mi fuerza. Y esa sensación fue increíble. Estaba disfrutando como nunca antes en mi vida. Pronto me di cuenta de que en el coche todavía quedaba una chica inconsciente. Con los gritos de sus compañeros empezaba a despertarse, totalmente confundida. Era su familia y lo primero que hizo fue gritar para preguntar por ellos. Me acerqué con cuidado y ella me miró fijamente. Y aunque al principio se sorprendió, luego pareció no importarle. Y como si nada ocurriese, preguntó por mi nombre. «Me llamo Slender Woman», dije. Esa fue la primera vez que lo pronuncié en voz alta y escuché mi nueva voz. Aquella chica de cara dulce respondió. «Mi nombre es Alondra, pero me gusta que me llamen Alo. Encantada de conocerte, amiga». Me quedé totalmente paralizada. Ella no me veía como un monstruo, simplemente como a una más. La tomé de la mano y mientras desaparecíamos en la neblina de la noche charlamos de muchas cosas. Su amabilidad la salvó, por el momento. Y hemos llegado al final de esta velada de creepypastas. Por supuesto, no están todas. Hemos querido recoger algunas para que paséis una aterradora noche de Halloween. Os dejamos con el último vídeo de este especial y si os quedáis con ganas, siempre podéis seguir viendo más vídeos de nuestro canal. ¡Feliz Halloween, TikTokers! Es la tenebrosa historia del espíritu de una mujer que habita el último de los retretes femeninos de los lavabos públicos. Si nos encontramos con ella, tenemos que tener cuidado con el papel higiénico que elegimos, porque puede ser lo último que hagamos. Su nombre significa en japonés capa roja, y su origen es difícil de rastrear. Las primeras imágenes sobre este personaje aparecieron a principios del siglo XX en plena era Showa, el período ilustrado de Japón. Hacia 1935 se decía que era un hombre de gran belleza, un joven que vagaba envuelto en un manto rojo y solía esconderse en los armarios de las escuelas primarias en Osaka. Más tarde, en 1940, la leyenda lo convirtió en un vampiro que sembró el pánico entre los vecinos de un barrio de Tokio. Con el paso de los años su figura se fue perdiendo, hasta que en los 80 volvió con fuerza entre los jóvenes, tomando esta vez forma de mujer. Al parecer, Akamanto fue en vida una estudiante,
sometida a la humillación constante de sus compañeros. Una vez muerta, su objetivo fue hacer pagar al resto del mundo las vejaciones por las que pasó en los baños de su colegio, buscando venganza. Pero, ¿por qué se ha hecho tan popular entre los estudiantes japoneses? Pues por el sangriento juego al que somete a sus víctimas. Este ser buscará siempre a la persona que esté en el último retrete de la fila. La leyenda asegura que una vez hayamos terminado nuestras necesidades, una voz siniestra nos preguntará: ¿papel rojo o azul? Tras esta pregunta aparecerán 2 rollos con estos colores. Y lo sentimos, pero no hay ninguna respuesta adecuada. Ambas te supondrán experimentar una muerte terrible y dolorosa. Si elegimos el rojo, Akamanto aparecerá y nos arrancará la piel del cuello. Lo hará poco a poco, para que podamos sentir el dolor mientras nos desangramos. De ahí el color. Si por el contrario escogemos el papel azul, nos agarrará también del cuello y nos estrangulará lentamente, hasta que nuestra cara se vuelva de un tono azulado. Otras versiones de la leyenda cuentan que al elegir este color, Akamanto nos cortará las piernas para que nos desangremos poco a poco. En cualquier caso, el sufrimiento está asegurado. Si por casualidad se nos ocurre decir otro color, se abrirá un agujero hacia una especie de inframundo, del que comenzarán a salir unas manos blancas que nos arrastrarán hasta la más absoluta oscuridad. Si nos quedamos sin habla o evitamos responder, el tiempo se detendrá y quedaremos enterrados eternamente en el baño. Tratar de escapar corriendo tampoco nos servirá de mucho. Akamanto se materializará ante nosotros bloqueando la salida y acabará con nuestra vida igualmente. Intentar esquivarla no valdrá de nada, ya que se dice que durante su aparición el cuarto de baño queda completamente bloqueado en una dimensión paralela de la que es imposible salir. Parece inútil intentar escapar de esta espeluznante aparición. Akamanto tiene claro su objetivo de acabar con la vida de sus víctimas y no parará hasta conseguirlo. Solo algunas fuentes ofrecen una posibilidad de salvación: contestar serenamente que no necesitamos papel. En ese caso cabe una pequeña posibilidad de que nos permita seguir viviendo. Dependerá del estado de ánimo que tenga en ese momento. Incluso hay quien afirma que si contestamos que queremos papel amarillo, el espíritu nos dejará vivir. Pero en venganza meterá nuestra cara en el inodoro. Un destino menos doloroso, pero bastante desagradable. En todo caso, tic-tackers, recordad que el mejor consejo si vais a un lavabo público en Japón es no elegir nunca el último de la fila. ¿Quién sabe qué puede aguardarnos allí? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.